Hola, yo soy Agustín Arias y voy a dar una pequeña introducción de lo que son las reacciones químicas runaway, que son el tema que nosotros nos toca tratar, antes de pasar a describir los accidentes que nos tocan. Bueno, en principio, la gestión de seguridad de los procesos asociados a reactivos peligrosos involucran tanto la identificación como la evaluación y el control del peligro asociado a la reactividad química en todas las fases del ciclo de vida de un proceso y en todas las operaciones químicas que lo conforman. A partir de esto, el Centro de Seguridad de Procesos Químicos, CCPS, indica que un peligro asociado a la reactividad química tiene el potencial de conducir a un incidente reactivo. Y esto incluye materiales sensibles térmicamente o al impacto, incompatibilidad química entre dos o más sustancias, y las llamadas reacciones runaway, que son las reacciones que se producen fuera de control y que involucran a un químico o a una mezcla química. Estas reacciones son las que nosotros vamos a tratar. Bueno, las reacciones químicas runaway. Una reacción exotérmica puede conducir a una reacción del tipo runaway o también llamada runaway térmico. Esta reacción comienza cuando el calor producido por la reacción excede al calor que puede ser removido, ya sea por enfriamiento o por el entorno. El exceso de calor lo que genera es un aumento en la temperatura de la masa de reacción, lo que produce inmediatamente un incremento en la velocidad de la reacción, que a su vez desemboca en la aceleración de la generación de calor de reacción. O sea, desemboca nuevamente en una producción, en una aceleración de la producción de calor. Esto, a su vez, incrementa claramente el exceso de calor producido, lo cual produce una retroalimentación de la reacción, lo que genera que este ciclo se vaya autoalimentando, digamos, se vaya incrementando a sí mismo, y termina en una reacción fuera de control, que son las llamadas runaway térmicos. Como regla general, se puede decir que la velocidad de la reacción y por lo tanto la velocidad del calor generado por la reacción se duplica cada 10 grados Celsius de incremento de temperatura. De esta forma, entonces, una reacción runaway se desencadena debido a que ante incrementos que se produzcan en la temperatura, la velocidad a la cual el calor es removido tiene un incremento de forma lineal, mientras que la velocidad de generación de calor por parte de la reacción tiene un incremento exponencial. Entonces, este desencadenamiento de la reacción runaway, es decir, la reacción ya está fuera de control, produce un incremento muy rápido de temperatura, dando tiempos mínimos para producir una corrección. De esta forma, se corre el riesgo de que el reactor sufra una sobrepresión debido a la evaporación violenta, es decir, a la generación rápida del gas dentro del reactor, debido a este incremento de temperatura. Esto puede llevar ya sea a reacciones runaway secundarias, como se ve en este gráfico, es decir, acá se puede observar una falla en el enfriamiento que genera un aumento en la temperatura, esto no debería haber ocurrido, que lo que lleva a estas reacciones secundarias indeseables. Y por otro lado, fallos catastróficos en la planta, resultando ya sea en explosiones, estas explosiones pueden ser de tuberías, de válvulas o incluso del recipiente mismo de reacción, y efectos colaterales posteriores, es decir, fuego, por ejemplo, si las sustancias que están dentro del reactor, o sea, la mezcla de reacción es inflamable, contaminación o nubes tóxicas, de acuerdo a si al tipo de esta mezcla que se tenga dentro del reactor. Por este motivo, estas reacciones no solamente generan pérdidas y rupturas en la producción, es decir, pérdidas, las pérdidas mismas ya dadas por estas reacciones, sino que también pueden generar lesiones serias, muertes, contaminación ambiental y daños materiales graves en los alrededores. Bueno, ahora pasamos entonces a lo que es el accidente químico primero del cual vamos a hablar, que es el accidente químico en la planta de Igmesa en
Seveso, Italia, en el año 1976. Bueno, en el año 1963, la empresa farmacéutica suiza Hoffmann La Roche adquirió la firma italiana Givaudan como parte de una estrategia comercial en el país, en Italia, para ubicar allí una nueva filial. Esto desembocó en la compra de todas las acciones de la compañía Igmesa, que estaba ubicada en los límites de los municipios Mesa y Seveso, al norte de lo que es la ciudad de Milán. La adquisición se completa en 1969 y ese mismo año se comienza a incrementar la producción de TFC, llamado triclorofenol, de alto grado, con el objetivo de utilizarlo como materia prima en Givaudan para la elaboración de un desinfectante que es el hexaclorofeno. Bueno, entonces de la producción del TCF es una producción en 2 etapas consecutivas, en reactores por lotes, de 14 metros cúbicos de capacidad cada uno, dotados de un sistema de calentamiento por encamisado alimentado por vapor de agua de 12 bares, aproximadamente 188 grados. La descarga de los productos de reacción se realizaba mediante aire a presión, y para proteger al sistema de reacción de las sobrepresiones que pudiesen producirse por este aire a presión que era introducido, la tubería de alimentación del aire disponía de un disco de ruptura que estaba calibrado a 3,5 bares con descarga a atmósfera. Bueno, como dijimos entonces, la producción se da en 2 etapas consecutivas. La primera etapa de producción se parte de la hidrólisis de tetraclorobenceno TCB con hidróxido de sodio en presencia de etilenglicol, que actúa como disolvente, y sileno. La reacción entonces produce triclorofenato sódico, TCFNA, y es esencial en esta reacción, es muy importante mantener la temperatura menor de 180 grados Celsius. La temperatura media de trabajo, en este caso, para esta planta, era entre 150 y 160 grados Celsius. Generado el triclorofenato sódico, el producto se destila en una torre que está conectada al reactor y se busca eliminar el etilenglicol, aproximadamente la mitad de etilenglicol, para luego enfriarlo a aproximadamente 50-60 grados Celsius. Bueno, y en la segunda etapa se acidifica el triclorofenato sódico producido en la primera etapa con ácido clorhídrico para producir lo que es el producto final de la industria esta, que es el triclorofenol. Este producto final se destila, se enfría y se descarga del reactor, siempre recordando que son reactores de tipo batch. Desde un primer momento se conoce que la reacción de generación de triclorofenol forma también en pequeñas cantidades por dimerización una dioxina llamada tetraclorodibenzoparadioxina, o TCDD, que es una sustancia de elevada toxicidad, aunque no obstante por debajo de los 180 grados, que es la temperatura máxima que se había dado de proceso, la concentración de TCDD producida no excede la parte por millón respecto al triclorofenol, por lo que a temperaturas normales de operación no es un gran problema, ya que la mayor parte, si no toda la dioxina, se destruye en el proceso de purificación de triclorofenol, al acumularse en la fracción de residuo de la destilación, que luego es incinerada en un horno. El problema, y esto es lo importante, es que cuando la temperatura aumenta, se produce un incremento exponencial en la producción de la dioxina TCDD. Esto se visualiza que a solamente 50 grados más por encima de la temperatura máxima, es decir, aproximadamente entre 230 y 260 grados Celsius, la concentración de la dioxina es aproximadamente 1000 veces mayor. Bueno, desarrollado lo que es la producción, la forma de producción de la planta, se pasa a hablar del accidente en sí. El día 9 de julio de 1976, un día viernes, se comenzó a las 16 horas más o menos la fabricación normal de triclorofenol. Se cargó el reactor con las materias primas, que es tetraclorobenceno y hidróxido de sodio, y se inició el proceso normal de producción. Llegada la madrugada del día 10, más o menos a las 5 horas de la mañana, era un día sábado, se detiene el proceso de fabricación al finalizar el turno noche, es decir, el turno noche del día 9.
dado que la planta paraba durante el fin de semana, por lo que se iba a dejar el reactor cargado hasta el lunes 12, es decir, el lunes siguiente. En ese punto, la parada de planta se daba con el triclorofenato sódico producido, es decir, se había completado la primera fase de reacción, pero únicamente con el 15% del etilenglicol destilado. Como la destilación programada no estaba completa, se procedió al enfriamiento de la mezcla con agua y se desconectó la agitación del reactor. Pero no se desconectó el encamisado, es decir, el flujo de vapor por el encamisado. Posteriormente, todos los operarios abandonaron la planta y solo quedó el personal de mantenimiento y el personal de limpieza. La última temperatura medida y registrada del proceso es de aproximadamente 158 grados Celsius, lo cual es una temperatura normal en un proceso que se maneja entre los 150 y 160 grados. Bueno, esta condición de elevada temperatura del lado de la camisa y consecuentemente iba a aumentar la temperatura del lado del reactor, no debería haber supuesto un gran problema debido a que compuesto TCD, es decir, la dioxina, que es el compuesto potencialmente peligroso, se produce por dimerización del triclorofenol, que todavía en el reactor no se había producido, ya que se produce en la segunda etapa de la reacción y se había llegado solamente en la primera. No obstante, lo que se desconocía era que la dioxina también se podía formar a partir del triclorofenato sódico en medio básico, es decir, con hidróxido de sodio en el medio, que era el otro compuesto reactivo. Esta reacción no había sido observada al ser de una cinética más lenta y, al igual que la formación de triclorofenol, se veía incrementada a elevada temperatura. Por este motivo, cuando se permitió que se genere una elevada temperatura por más de 7 horas dentro del reactor, con la camisa conectada y el vapor de alta temperatura, se produjeron las condiciones que desembocaron en la reacción fuera de control, es decir, que se produjo la reacción runaway, cuyo producto era el mencionado TCD, es decir, la dioxina. La elevación y mantenimiento de esta temperatura lo que produjo es un aumento progresivo en la presión del reactor, hasta el punto en que se superaron los 3,5 bares, que eran la resistencia del disco de ruptura de la tubería de alimentación de aire. Entonces, debido a esta sobrepresión, lo que se produjo fue una emisión de grandes cantidades de una mezcla en forma de aerosol a la atmósfera, que estaba conformada principalmente por la dioxina TCD, por soda cáustica, etilenglicol y otras sustancias. Esto se produjo aproximadamente a las 12:37 horas del día sábado 10. El ruido alertó al personal de mantenimiento, que inmediatamente contactó con uno de los técnicos. En ese momento se buscó cerrar la alimentación de vapor y una hora más tarde comenzó el enfriamiento del reactor con agua, disminuyendo casi completamente el caudal de emisión. No obstante, esto nunca impidió el escape de aproximadamente 3.000 kilogramos de estas sustancias químicas contaminantes a la atmósfera. Esta nube tóxica que se produjo fue impulsada por el viento en dirección sureste a una velocidad aproximada de 18 km por hora, lo que produjo que se esparciera sobre aproximadamente 1.810 hectáreas de terreno que forman parte de los municipios de Seveso, Meda, Sésamo Maderno y Decio. Entonces, conocido el escape que se había producido, se alertó inmediatamente a las autoridades, a la policía italiana, y se advirtió a la población de las áreas cercanas de no consumir e incluso ni siquiera tocar frutas y vegetales de la zona. Y se inspeccionó los alrededores en búsqueda de contaminación en las áreas próximas de la planta. Al producirse este hecho en un fin de semana, se dificultó el contacto con las autoridades locales y se dificultó también el emprendimiento de actuaciones de emergencia. Desde la dirección entonces de la empresa se decide establecer un protocolo inicial concretando entrevistas con los gobiernos de Seveso y Meda, que eran las dos regiones más afectadas, y con sus directores de salud. Y se establece también la toma de muestras en el área circundante para enviarlos a analizar a sus laboratorios de Suiza. Los análisis indicaron trazas de la dioxina TCDD sin determinarse la cantidad fugada. Según análisis paralelos realizados por el encargado del laboratorio de análisis de problemas sanitarios, quien era médico del hospital de Decio, se cree que aproximadamente la cantidad total de escape puede estar entre 100 gramos y 20 kilogramos. A partir de los datos
obtenidos se dictan decretos prohibiendo el consumo de frutas y verduras dentro de las áreas afectadas, pero se descartan medidas de evacuación de la población. El día 15 de este mes se comienzan a observar los primeros síntomas de exposición, es decir, un par de días después de lo que sería el accidente en sí. Con el transcurso de los días, no se toman medidas por parte de las autoridades ni de control de la contaminación ni de protección de la población. Recién, más de una semana después del suceso, se consigue reunir la documentación necesaria sobre la toxicidad de la dioxina liberada, los métodos de detección y el mapa detallado del área contaminada. Esta información se hace llegar a las autoridades sanitarias, pero estas descartan completamente medidas más allá de las que ya habían tomado, las cuales eran el cierre total de la fábrica, el sellado del edificio donde se produjo el escape, la prohibición de consumo, que ya habíamos dicho, y el arresto de los directores técnicos y de producción de la planta. Recién 2 semanas después de producir la catástrofe, el gobierno ordena la evacuación de las zonas afectadas y se elabora este mapa, que es un mapa a partir de los datos que se habían obtenido, en el que genera una zonificación del área contaminada. Es decir, se divide el área contaminada en zonas en función de cuál está más afectada. La zona A, que acá se puede ver en color naranja más oscuro, es la zona más contaminada con aproximadamente 50 microgramos por metro cuadrado de la dioxina. La zona B es la segunda más contaminada, se puede ver con un naranja más claro, entre 50 y 5 microgramos por metro cuadrado. Aproximadamente hay 4.613 afectados, pero de menor gravedad que los afectados en la zona A, que son 736 personas gravemente afectadas. La zona R es la zona más alejada, la zona de color amarillo más claro, en la cual se encuentra una concentración de aproximadamente 5 microgramos por metro cuadrado o menos de la dioxina. De esta zona hay aproximadamente 30.774 afectados. Toda la población que se vio afectada por el accidente se deberá someter a análisis clínicos y a tratamientos específicos durante los siguientes 15 o 20 años posteriores al accidente. Hola, yo soy Belén Arisi y voy a hablar de los efectos en el medio ambiente y en la salud a causa de la toxina. Bueno, como explicó mi compañera, al principio, o sea, al día siguiente, aparecieron los primeros síntomas de enfermedades cutáneas y aún no se habían tomado medidas para disminuir el impacto ambiental o para disminuir los efectos que puede generar en la población. Entonces lo único que se prohíbe es consumir frutas y verduras locales y recién 2 semanas después se evacúa a la población. Pero la consecuencia de no haber tomado decisiones tempranas es que la nube tóxica de esta causada produjo alrededor de 500 casos de quemaduras químicas y alrededor de 200 casos de cloracné. Como secuelas tardías a la exposición de este agente tóxico, se manifestó en víctimas que padecieron alteraciones y desórdenes en el sistema inmunológico, hormonal y cardiovascular. Además, generó problemas a nivel psicológico por angustia, ansiedad y estrés, lo que provocó un aumento en las enfermedades coronarias y muertes por fallos cardíacos en los siguientes 15 años del accidente. El trastorno cutáneo producido se llama cloracné y se da por una presencia de granos concentrados en las mejillas o en los hombros, y es el único signo de exposición que evidencia la presencia de algún contaminante en la atmósfera. La nube tóxica se esparció por casi 2.000 hectáreas y el viento hizo que disminuyera el índice de concentración y minimizó los daños a la población. Para evitar el esparcimiento del contaminante se sacrificaron animales domésticos de granja y silvestres, y en el año siguiente se realiza un proceso de eliminación mecánica de la dioxina que era excavando hasta 40 centímetros de profundidad en la superficie del terreno en la zona A, y esta excavación sacaba la tierra que estaba contaminada
y luego se almacenaba todo este material en depósitos subterráneos y así se logró eliminar gran parte de la dioxina. Además también los edificios de la zona A fueron demolidos y los escombros fueron almacenados en estos depósitos. Los directivos afirmaron que en ese momento era imprevisible el accidente porque se desconocían las reacciones Runaway. Pero aún así las medidas de seguridad que tomaban eran escasas porque, por ejemplo, no había un plan de seguridad en conjunto con autoridades locales, no se había realizado un análisis de riesgo, los controles del proceso eran manuales, incluyendo el del sistema de refrigeración, y el sistema de alarma del reactor no avisaba los aumentos de temperatura. Bueno, a partir de este accidente se tomaron acciones legales porque fue un determinante para definir ciertas regulaciones sobre riesgos de esta naturaleza del runaway. Entonces se hace vigente la normativa llamada Seveso I. Acá se destaca que la información debe ponerse a disposición de las personas que puedan verse afectadas por estos accidentes. Entonces las autoridades deben llevar a cabo una labor de información sobre estos peligros y así poder llevar a cabo medidas de autoprotección para las personas que puedan verse afectadas. Pero mientras estaba en vigencia esta normativa se produjeron otros accidentes con consecuencias graves, que por ejemplo fue el caso de Bhopal, que lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces esto determinó que se debía reforzar las medidas de protección. Entonces se adoptó una nueva directiva llamada Seveso II. Se realizaron modificaciones como planificación territorial como elemento en la prevención de accidentes, establece principios básicos para la adecuada implementación de sistemas de gestión, garantiza la comprobación y revisión de planes de emergencia y por último contempla la posibilidad de que un accidente concatene a otros accidentes en instalaciones próximas. Pero luego de Seveso II, la Seveso II fue cambiada por Seveso III, ya que ocurrieron otros accidentes y la normativa esta incluye que incluye las actividades con tratamientos mineros que utilizan productos peligrosos y también los vertederos donde se almacenan estos residuos de tales tratamientos. También modifica aspectos relacionados con explosivos y además diferencia los distintos productos que contienen nitrato amónico. Buenas tardes, mi nombre es Pilar Aguirre y voy a hablar acerca de las lecciones aprendidas. La primera es generación de directivas de prevención. Como se vio anteriormente, a partir del accidente surgió la normativa Seveso y esta tendrá por objetivo prevenir estos accidentes. La otra es la existencia de un plan de seguridad y análisis de riesgo, donde no solo la empresa debe contar con un plan, sino que también debe involucrar a las autoridades para de esta forma minimizar los daños sobre la población. La tercera es inversiones adecuadas para la seguridad de las instalaciones. La empresa debería haber estado al tanto de los riesgos de producción de triclorofenol debido a que ya habían acontecido accidentes previos. Por lo tanto, debió generar una mayor inversión en sus sistemas de seguridad. Esto se ve claramente cuando vemos que el reactor de síntesis contaba con un disco de rotura, pero no contaba con una forma de contener la sustancia tóxica en caso de que hubiera escape. Entonces la sustancia fue liberada directamente al ambiente. Por lo tanto, vemos que eran deficientes en sus sistemas de seguridad. La cuarta es informar correctamente sobre las consecuencias que pueden provocar los químicos. No se contaba con la información necesaria para que la población afectada y las autoridades responsables pudiesen actuar oportunamente. Además, los obreros desconocían los riesgos de posibles accidentes y las medidas preventivas a tomar. La quinta es localización de los establecimientos que presentan riesgo de accidentes graves, donde se debe establecer una correcta planificación territorial para intentar minimizar los efectos sobre el entorno inmediato de la fábrica. Y por último, tenemos el manejo de sustancias altamente tóxicas, que como la dioxina es una sustancia muy tóxica, los riesgos derivados de su manipulación deben ser debidamente considerados. Además, dentro de este aspecto se puede considerar la limitación en el inventario de sustancias peligrosas existentes. Bueno, mi nombre es Camila Serrano y voy a empezar hablando del accidente de Bhopal. Bhopal es la capital del estado de Madhya Pradesh, ubicada en el centro de India, donde se encontraba instalada la planta de Union Carbide dedicada a la fabricación de plaguicidas. En la mañana del 3 de diciembre de 1984, se produjo un escape al exterior de 26 toneladas de isocianato de metilo por una válvula de alivio del depósito donde se encontraba la sustancia. La fuga pudo haber sido evitada, pero algunos de los sistemas de seguridad para que no se libere el gas estaban fuera de servicio y los que no lo estaban no fueron suficientes para poder contenerlo, lo que provocó que se forme una nube tóxica de isocianato afectando a todos los habitantes de Bhopal.
A pesar de que las cifras de muertos y heridos son muy imprecisas, aproximadamente se produjeron alrededor de 20.000 muertes y más de 180.000 heridos y afectados, muchos de los cuales requirieron tratamientos de por vida. El isocianato de metilo es un líquido incoloro altamente inflamable con un punto de ebullición de 39 grados centígrados. Tiene un olor muy fuerte y penetrante y la exposición por inhalación puede causar dolor de pecho, tos, asfixia, ahogamiento y edemas pulmonares fatales. En contacto con la piel puede causar quemaduras severas y ya incluso en concentraciones muy bajas, el isocianato de metilo puede llegar a irritar o lesionar los ojos. Es una sustancia altamente tóxica y muy reactiva que polimeriza en presencia de determinados reactivos como hierro o cloruros. Debido a su reactividad también con agua, ácidos, bases, aminas y sus sales, el contacto con estas sustancias debe ser evitado, sobre todo también porque sus reacciones suelen ser altamente exotérmicas y si el calor no es removido tiende a vaporizar el isocianato de metilo que en condiciones normales de presión y temperatura es un líquido. La obtención del isocianato de metilo se produce a partir del fosgeno al combinarse químicamente con monometilamina dando ácido clorhídrico como subproducto. Se lo utiliza para la fabricación de determinados insecticidas, en este caso era el del carbaril, que es conocido comercialmente como Sevin, el cual era obtenido a partir de hacer reaccionar alfa-naftol con el isocianato. El proceso de fabricación del isocianato de metilo se encontraba conformado por 4 etapas. La primera era la de producción de fosgeno a partir del monóxido de carbono y cloro, la segunda la producción del cloruro de metilcarbamilo a partir del fosgeno en fase vapor y metilamina, que daban como subproducto el cloruro de hidrógeno. La tercera era la pirólisis para la obtención del isocianato de metilo y por último un proceso de destilación para poder separarlo. Primero entonces se daba la obtención del fosgeno a partir de hacer reaccionar el cloro con el monóxido de carbono. Un sistema de reacción en fase vapor convertía el fosgeno y la monometilamina en cloruro de metilcarbamilo y ácido clorhídrico. Además, una cantidad adicional de fosgeno era alimentado para asegurar la conversión total de la monometilamina. Los productos de reacción luego eran templados con cloroformo y alimentados a un proceso de stripping donde el remanente fosgeno que no había reaccionado era eliminado y reciclado. La corriente de salida de este se alimentaba al pirolizador donde se obtenía el isocianato de metilo y se lograba la separación de este con el ácido clorhídrico. La corriente producto del pirolizador contenía en su mayoría el isocianato de metilo, pero también contenía cloruro de metilcarbamilo que no había reaccionado, cloroformo y una pequeña cantidad de residuos. Por eso luego era ingresado a una columna de destilación en donde el isocianato de metilo era separado de todas las otras especies por la parte de arriba de la columna, mientras que el cloruro de metilcarbamilo, el cloroformo, los residuos y una pequeña cantidad de isocianato salían por la parte de abajo y se reciclaban de vuelta al proceso. El isocianato de metilo producido se enviaba a los depósitos de almacenamiento enterrado, 2 para uso normal que eran los depósitos 610 y 611 y el tercero que se mantenía vacío para casos de emergencias que era el depósito 619. Los depósitos cilíndricos tenían una capacidad nominal de 55 metros cúbicos, 12 metros de largo y 2,4 metros de diámetro. Tenían una presión de diseño de 2,72 bares a 121 grados centígrados y una presión de prueba a 4 bares. La reactividad del isocianato en los tanques de almacenamiento era controlada a través de un sistema de refrigeración que mantenía la temperatura por debajo o igual a 0 grados centígrados. Además, nitrógeno puro era bombeado a los depósitos de isocianato para prevenir contaminación que pueda llevar a reacciones indeseadas. Incluso tenía un indicador de temperatura, otro de presión para controlar que se mantuviesen entre 0,14 y 1,7 bares y un indicador de nivel con alarmas de alto y bajo nivel. El sistema de alivio de emergencias consistía en una válvula de seguridad a 2,8 bares y un disco de ruptura en serie. La línea de salida de venteo era enviada a un lavador de gases para neutralizar la emisión de isocianato y además existía la posibilidad de enviar los gases de venteo a una antorcha en la planta. Aún así, el sistema de refrigeración de los depósitos de almacenamiento había sido desmantelado en 1984. En 1982, un equipo de auditores de Union Carbide visitó la planta y emitió un informe en el que señalaban importantes deficiencias en los sistemas de seguridad, corrosiones y posibilidad de fugas. Además, entre 1981 y 1984 hubo varios accidentes graves en la planta, con varios trabajadores muertos y heridos. Por lo tanto, los problemas venían desde hacía unos años. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Agustina Galarza Stiglitz y a mí me tocó hacer la descripción del accidente. Bueno, la noche del 2 de diciembre de 1984, aproximadamente a las 8:15 p.m., se inició una tarea de limpieza en la planta de Bhopal perteneciente a la compañía de Union Carbide. La tarea de limpieza consistía en conectar una manga a las tuberías del proceso para limpiarlas de contaminantes. Cabe destacar que un gran problema que tenía la fábrica es que no existía un mantenimiento periódico de la misma.
Además, cuando efectivamente realizaban el mantenimiento, solían saltearse pasos de seguridad que requerían mucho tiempo. Uno de los pasos que solían saltarse era el aislamiento de secciones de las tuberías antes de la limpieza. El procedimiento consistía en colocar discos entre las uniones de las tuberías y formar una válvula de seguridad para que no se filtre el agua de limpieza en tuberías donde no debía circular. Este procedimiento tardaba aproximadamente 2 horas. Alrededor de las 9:15 p.m. se taparon los picos de desagüe, por lo que el agua comenzó a filtrarse en las tuberías principales. Si los indicadores de la sala de control hubiesen sido confiables, habrían podido alertar que algo andaba mal, pero debido al escaso mantenimiento de los indicadores, se solía asumir que esas lecturas raras eran erróneas. Era además imposible que el agua se filtrara al tanque de isocianato de metilo, ya que este contaba además con un sistema de seguridad bajo presión con inerte. Este indicador hacía 6 semanas que estaba dando una lectura de 0 bar. Pero los operarios decidieron tomar como que la lectura era errónea y no se tomó más precauciones al respecto. Pero lo que realmente hizo que el accidente cobrara la magnitud que cobró fue que altos mandos de la empresa ordenaron clausurar una sala de control donde se controlaba la refrigeración de las reacciones exotérmicas y además se ordenó desconectar la refrigeración, por lo que no se podía refrigerar en el momento que tuviéramos una reacción exotérmica muy importante. Lo que realmente ocurría con el sistema de seguridad bajo presión del tanque 610, es decir, el problema por el cual indicaban 0 en la sala de control, era que existía una válvula que conectaba el tanque 610 con la tubería principal y esta misma tenía pérdidas. Y por lo que si el inerte podía salir, el agua podía ingresar porque ya no estaba bajo presión. Alrededor de las 10 p.m. se inicia la contaminación del tanque con agua. La planta además contaba con un dispositivo catalizador que neutralizaba los gases tóxicos antes de enviarlos a la atmósfera, pero este no tenía el tamaño suficiente ya para poder neutralizar la cantidad de gas que iba a perder el tanque. Bueno, y por último, el primer operario, el que comenzó, digamos, la tarea de limpieza, advirtió que algo andaba mal debido a un ardor intenso en los ojos cuando los picos de desagüe desagotaban el agua. Corrió hacia la sala de control y los indicadores de presión daban lecturas de unos 3,8 bar, que estaban muy por encima del rango que ellos solían manejar. Posteriormente el operario se dirigió hacia donde se encontraba enterrado el tanque 610 y pudo escuchar el estruendo que provocaba debido al burbujeo muy violento de la reacción del agua con el isocianato de metilo. Y comentó además que comenzó a temblar el concreto y a resquebrajarse. Por último, después de escuchar el temible estruendo, según el operario, el tanque pudo haber explotado, pero resistió. Lo que pasó fue que la alta presión hizo que saltara una válvula de seguridad y liberó el gas, el cual viajó por la tubería principal, atravesó el catalizador inutilizado, que era un dispositivo, catalizador que estaba fuera de servicio por mantenimiento esa noche, y así ganó la atmósfera. 26 toneladas de gas tóxico llegaron a la atmósfera y el viento sudeste se encargó de esparcir la nube tóxica sobre toda la ciudad. Bien, los efectos sobre la salud. Aquí dejamos un gráfico dando algunos de los efectos del isocianato de metilo sobre la salud. El isocianato de metilo ataca los sistemas respiratorio y circulatorio con síntomas similares a los de un ataque de asma. La inhalación continuada durante unos minutos del isocianato de metilo provoca la muerte por quemadura química de los pulmones del que lo inhala. Los daños a la salud inmediatos y posteriores generados por estas sustancias fueron muy severos. Muchos quedaron ciegos o sufrieron la destrucción del olfato, oído o tacto. Otros sucumbieron a efectos secundarios, neurológicos, inmunológicos, cancerígenos, etc. Muchas mujeres en estado de gestación sufrieron abortos espontáneos y otras que dieron a luz en los meses siguientes o incluso generaciones después alumbraron hijos con malformaciones congénitas. Daños genéticos y hormonales, daños en los pulmones, hígado, riñones y aparato digestivo. Y con respecto a los efectos sobre el medio ambiente,
podemos ver que animales domésticos de todo tipo perecieron ante la catástrofe: caballos, perros, gatos, vacas, búfalos, aves, etc., que convivían en los mismos espacios que el ser humano, por lo que centenares de cadáveres de estas especies quedaron esparcidos por las calles de Bhopal, lo que era también un riesgo debido a que esos cuerpos, eran tantos los cuerpos que comenzaron a descomponerse y aún no retiraban todos los cadáveres. Las aguas de los pozos y la tierra siguen contaminadas por metales pesados y contaminantes orgánicos persistentes. La presencia de sustancias tóxicas es 682 veces mayor que la dosis máxima aceptable, y aún así todavía hay muchísima gente que bebe agua de esas cuencas hidrográficas que están contaminadas. Parte de las lecciones aprendidas de lo que fue el accidente de Union Carbide fueron: controles públicos de las instalaciones que presentan riesgos de accidentes graves. Esto se debe a que el desastre de Bhopal tuvo una gran repercusión durante bastante tiempo, debido a la falta de control en el mantenimiento de los equipos que posteriormente derivaron a un accidente que podría haber sido evitable. La localización de los establecimientos fue un punto quiebre e importante para el accidente de Bhopal, debido a que presentó riesgos de accidentes graves a la población que habitaba cercanías. Este aspecto de la planificación territorial se ha tenido muy en cuenta en la nueva legislación sobre accidentes graves. La gestión de los establecimientos con riesgos de accidentes graves. La planta Union Carbide presenta riesgos graves por los procesos y sustancias manejadas. La dirección de la empresa no fue lo suficientemente consciente de que la gestión de estos establecimientos desde el punto de vista de seguridad tenía que ser acorde con el riesgo existente. El manejo de sustancias altamente tóxicas. El isocianato de metilo es una sustancia muy tóxica a tal punto que provocó miles de muertes por la emisión accidental de este gas al ambiente. Reacciones fuera de control en almacenamientos. El riesgo de accidentes de tipo runaway en reactores está bien estudiado. Sin embargo, las reacciones que suceden en el interior de los depósitos de almacenamiento han recibido poca atención. Este es el caso en el que en el Bhopal recibió un accidente en sus tanques de almacenamiento, debido a la presencia de agua. Los riesgos de presencia de agua en determinadas instalaciones. Los riesgos de presencia de agua y las reacciones a las que dan lugar son bastante bien conocidas. En el caso de Bhopal es un riesgo de una reacción exotérmica entre un fluido de proceso y el agua. Riesgo relativo de sustancias en procesos y en almacenamiento. La existencia de considerar que los riesgos de sustancias en almacenamiento son menores que los que existen para esas mismas sustancias en procesos, porque aunque las cantidades son mucho mayores, la probabilidad de una emisión accidental es mucho menor. Prioridad de la producción frente a la seguridad. Todas las investigaciones indican que la desaparición momentánea de determinadas medidas de seguridad se debió a la reducción de costos en la planta. Es una situación que afrontan muchas de las industrias y deben tomar decisiones y toman la incorrecta. Planificación de las emergencias. La respuesta de la compañía y de las autoridades reflejó que no existía un plan de emergencia adecuado. La necesidad de que la población conozca los riesgos y las actuaciones de emergencia fue una de las principales ítems que en el accidente podría haber provocado un mejor desenlace. Bhopal cambió totalmente el entendimiento de los potenciales peligros en la industria química. El accidente estimuló a aplicar nuevas regulaciones en OSA, EPA, para cubrir la seguridad de los procesos químicos, y se estableció que la CSB investigará independientemente de los accidentes. En 2002, la CSB completó un estudio acerca de peligros químicos, emitiendo recomendaciones claves de seguridad a OSA, EPA y a grupos industriales. Se identificó 167 accidentes graves que implican reacciones químicas no controladas, y más de la mitad de las sustancias involucradas no están cubiertas por las actuales regulaciones de seguridad de proceso. Se reveló que más del 90% de los accidentes químicos graves involucran peligros que ya se encontraban descritos en publicaciones, con lo cual las empresas deben consultar múltiples fuentes de información y realizar pruebas especializadas para conocer las reacciones involucradas en el proceso. Como parte del sistema de gestión, la CCPS proporciona un marco para un enfoque de gestión de la seguridad de los procesos químicos, pero ninguna organización proporciona orientación exhaustiva sobre prácticas técnicas y de gestión de riesgos de reactividad.
Las buenas prácticas de gestión incluyen no solo la identificación e evaluación de los peligros en las primeras fases de la investigación y desarrollo, sino también cuestiones como la gestión de cambio durante toda la vida del proceso de fabricación de productos químicos. Una de las causas de accidentes de plantas químicas es la inadecuada gestión de seguridad del proceso. Se subraya la importancia de implementar los siguientes elementos a lo largo del ciclo de vida del proceso: identificación de riesgo, evaluación de riesgo, gestión de cambio, capacitación y procedimientos de personal. A continuación, se van a mencionar los ítems recién mencionados y se van a hacer más hincapié en información para comprender. Identificación de riesgos. Es normalmente la primera actividad en la gestión de riesgos, y es de importancia llevar a cabo una evaluación de peligro y desarrollar prácticas seguras de diseño, operación y mantenimiento. Química incompatible. Para este caso, la CCPS proporciona información sobre la gestión de los riesgos de incompatibilidad química y se hace hincapié en la necesidad de examinar sistemáticamente la posibilidad de que exista, ya que aproximadamente el 36% de este punto son los incidentes en los archivos. Peligros térmicos. El 35% de los 167 incidentes son atribuidos a reacciones runaway, donde CCPS ofrece métodos para identificar estos riesgos, sugiriendo la evaluación de cada sustancia almacenada y manipulada in situ. Testeo de reactividad química. Cuando no se encuentra información bibliográfica sobre conocimientos especializados de reactivos peligrosos, se recomienda la realización de pruebas químicas antes de la fabricación del producto. Pueden utilizarse para ayudar a identificar los peligros durante la investigación del producto y así evaluar los peligros que puedan surgir a escala industrial. Accesibilidad a los datos de los ensayos sobre actividad química. Los investigadores de la CSB determinaron que las empresas comparten datos de carácter general para la mayoría de los productos químicos, pero normalmente no incluyen los datos de los ensayos de sustancias reactivas. Hablando de peligro, evaluación del mismo. El 40% de los 167 incidentes de la búsqueda de datos de CSB se atribuyen a una evaluación inadecuada del peligro. Destaca además la variedad de enfoques para la evaluación del riesgo reactivo. Las empresas dependen en mayor o menor medida de métodos de evaluación cualitativos y cuantitativos. Los métodos cualitativos. Como dijimos anteriormente, la información de reactividad química es obtenida a través de la búsqueda de información, cálculos y testeos. La evaluación cualitativa de peligro es un enfoque comúnmente usado para valorar los peligros de proceso, incluyendo los riesgos de reactividad. Muchos enfoques cualitativos pueden ser usados para identificar escenarios de reacciones peligrosas. Se describen 9 procesos de evaluación de peligro que pueden ser utilizados para identificar escenarios de reacciones peligrosas. Cada uno de estos métodos es útil para identificar escenarios de reactividad. Ninguno es diseñado para determinar peligros de reactividad. Las empresas se realizan estudios de evaluación de riesgo de reactividad durante fases específicas del ciclo de vida de un proceso o producto. Estas fases incluyen el desarrollo de procesos, el diseño de procesos comerciales, la reevaluación periódica. El protocolo para la evaluación de riesgo de los sistemas reactivos varía de una empresa a otra. Gestión de cambio. La gestión de cambio es una de las mejores prácticas utilizadas para garantizar que los riesgos y peligros de la seguridad, la salud y el medio ambiente se controlen adecuadamente cuando la organización realiza cambios en sus instalaciones, operaciones o personal. Es un procedimiento sistemático que permite examinar los posibles riesgos de los cambios propuestos en las instalaciones. Se aplica a todos los materiales peligrosos independientemente de su reactividad. Sin embargo, existen consideraciones específicas para riesgos de reactividad. La gestión de cambios se aplica a aumentos o disminuciones en la temperatura del proceso, cambios en las especificaciones de la materia prima, cambios en la concentración, cambios en el tiempo de proceso y cambios en los materiales de construcción. Puede ser necesario realizar pruebas químicas para identificar y evaluar nuevos peligros derivados de los cambios de proceso. Capacitación de personal y procedimientos.
Se centra en el desarrollo de los conocimientos y la documentación de los procesos, incluida la información técnica y procedimientos operativos claramente definidos. Se ha podido evidenciar que más de la mitad de los incidentes por reactividad, cuando se dispone de cierta información causal, se atribuye a falencias en este punto. Se debe comunicar eficazmente un conocimiento práctico de información sobre productos químicos y procesos. El personal que trabaja con productos químicos reactivos debe comprender los peligros de los que se enfrentan y tomar precauciones para garantizar la seguridad. Se requiere capacitación tanto para el personal técnico como para los operadores y el personal de mantenimiento. Las reacciones Runaway muestran que la gestión de riesgos de reactividad requiere un conocimiento práctico de la compleja intersección de las propiedades químicas y de las condiciones específicas del proceso. El estudio de la CCB utilizó normas de la NFPA, que es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios. A través de la norma 704 se identifican y evalúan los peligros potenciales de las sustancias químicas. A su vez mide el grado de riesgo de inestabilidad, que se clasifica en función de la facilidad, tasa y cantidad de liberación de energía de la sustancia. Los parámetros que se consideran son la temperatura de inicio, en caso de que la sustancia sea reactiva al agua, la energía de reacción de mezcla, y la densidad de potencia instantánea, IPD, que se calcula como el producto de la energía de reacción por la velocidad inicial de reacción determinada a 482 grados Fahrenheit. Bueno, en el cuadro se puede observar cómo digamos, los distintos números de inestabilidad, siendo 4 los materiales más inestables, hasta llegar al 0, que son los materiales que son estables. Los datos del estudio muestran que solo alrededor de un 10% de los 167 accidentes conocidos involucran sustancias químicas que fueron clasificadas como NFPA 3 o 4. La NFPA 0 representa casi el 60% de los datos. Esto podría implicar que los accidentes estaban involucrando sustancias que no eran consideradas riesgosas. Sin embargo, la CSB aclaró que este sistema de clasificación es insuficiente para su uso como única base para determinar la reactividad química, ya que solo va a considerar una faceta y no toda el rango de posibilidades de reactividad de las sustancias. A pesar de las nuevas regulaciones y controles, los accidentes de tipo Runaway continúan ocurriendo. Estos son algunos ejemplos. El primero es en la planta de fabricación de polímeros acrílicos Sintron, donde se vio que es importante conocer las consecuencias de introducir cambios en el proceso. Normalmente el proceso se llevaba a cabo empleando 2 etapas, donde ambas liberaban calor. Esta situación era controlada por medio de un intercambiador de calor que condensaba los vapores calientes y enviaba el líquido frío nuevamente al reactor, y de esta forma mantenía la temperatura y la reacción bajo control. Poco antes del accidente, la fábrica recibió un pedido que era un 12% más grande que el tamaño estándar del batch. En lugar de cumplir el pedido haciendo 2 batches más pequeños, decidió hacer un único batch y adicionar toda la materia prima en una única etapa. Esto generó demasiado calor, de tal forma que el intercambiador de calor no condensó el vapor lo suficientemente rápido y la temperatura y presión dentro del recipiente aumentaron incontrolablemente. Una junta se rompió y liberó vapores inflamables que terminarían explotando. Un trabajador murió y se provocaron heridas en otros 14. Este accidente remarcó la necesidad de contar con planes de evacuación, además de conocer los efectos de introducir cambios en las condiciones de proceso. El segundo accidente ocurrió en la planta de polímeros BP Amoco y demostró que incluso las reacciones lentas pueden resultar peligrosas. La fábrica hacía nylon y durante los primeros 50 minutos de inicio el plástico se consideraba inutilizable y se enviaba a un tanque como desecho. Los gases y vapores escapaban por medio de un sistema de venteo para evitar la acumulación de presión y luego de unas horas, cuando el plástico ya se enfriaba, los trabajadores iban a limpiar el tanque. El día del accidente ocurrió un fallo mecánico en el proceso y mientras los trabajadores intentaban arreglarlo, el plástico caliente continuó fluyendo hacia el tanque y el exceso de plástico trepó por las líneas de venteo y las líneas de alivio de presión. A medida que el exterior del recipiente se enfriaba, la parte externa del plástico se endurecía, pero la parte interna continuó caliente. Esto desencadenó una reacción de descomposición dentro del plástico, que comenzó a formar burbujas de gas y comenzó a causar una peligrosa acumulación de presión. 12 horas después, 3 trabajadores fueron a limpiar el tanque, pero la extrema presión del interior provocó que todo el plástico caliente saliera expulsado. Se rompió una tubería de aceite caliente, creando una nube de vapor que explotaría pocos minutos después. Todos los trabajadores murieron y, bueno, este accidente demostró la importancia
porque muchas veces se tiene conocimiento de los peligros de la reacción, pero no son informados correctamente o no se toman las precauciones necesarias. El tercer accidente ocurrió en la planta química de MFG. Destaca la importancia de llevar de forma segura la reacción de escala laboratorio a escala industrial. Bueno, la empresa llevó a cabo distintas pruebas a escala laboratorio, donde en la última prueba combinó todos los equipos, todos los químicos al mismo tiempo y generó mucho calor. Este fue controlado por la chaqueta de enfriamiento que rodeaba el recipiente de escala laboratorio. Este es el proceso que decidieron llevar a escala industrial, pero no tuvieron en cuenta que, en comparación con el pequeño reactor de prueba, iba a ser mucho más complicado controlar el calor en un reactor que es mucho más grande. Por lo tanto, cuando la reacción comenzó a escala industrial, liberó calor más rápidamente de lo que podía remover el sistema de enfriamiento, y la temperatura y presión aumentaron incontrolablemente. Una junta estalló y liberó vapores tóxicos, provocando que más de 200 familias fueran evacuadas. Sin embargo, también se demostró que el sistema de emergencia no se encontraba preparado para enfrentar este tipo de accidentes. Por lo tanto, es muy importante que, además de tener en cuenta cómo se lleva la reacción de escala laboratorio y escala industrial, también se tenga en cuenta que es necesario preparar el sistema de salud para enfrentar este tipo de accidentes. El último accidente ocurrió en la primera corporación química en Pascagoula, donde se demostró que las reacciones de descomposición a elevada temperatura pueden producir poderosas explosiones. La empresa separaba y purificaba mononitrotolueno utilizando varias torres de destilación. El día del accidente, toda la instalación fue apagada por mantenimiento de rutina, pero los operadores decidieron dejar mucha cantidad de mononitrotolueno dentro de una de las torres, lo cual hubiese sido seguro a temperaturas normales donde el compuesto es estable. Si bien el sistema de calefacción había sido apagado al cerrar las válvulas de suministro de vapor, dichas válvulas se encontraban corroídas y desgastadas. Por lo tanto, una fuga de vapor dentro de los reboilers calentó el compuesto y provocó que se vuelva inestable, comenzando a desarrollarse una reacción que formó gas y aumentó rápidamente la presión dentro de la torre. Poco tiempo después, la torre se rompió con una violenta explosión. Entonces, este accidente también revela la importancia de controlar todos los equipos que forman parte del proceso, como en este caso las válvulas. Por último, a modo de conclusión, decimos que es necesario priorizar la seguridad y la vida de las personas por encima de las ganancias de la compañía. Además, en forma general, las compañías deben tener en cuenta ciertos aspectos para prevenir los accidentes o para minimizar el riesgo de que ocurran. Estos son: identificar y evaluar efectivamente los peligros químicos, ya sea en la etapa de diseño como en la etapa de ejecución del proceso, y los riesgos que pueden afectar al medio y el entorno cercano a la fábrica. Después debe contar con los sistemas necesarios de protección y desarrollar procedimientos operativos y programas de capacitación efectivos para sus empleados. Después debe gestionar correctamente los cambios que se realizan en el proceso, de forma que se mantengan las condiciones de operación o se garantice que las nuevas condiciones de operación sean seguras. Por último, se debe realizar un plan en caso de accidentes que sea en coordinación con las autoridades locales y que además incluya simulacros de evacuación y ejercicios de respuesta.